Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia IBCLC desde 2008 y formadora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Jesusa Ricoy Olarriaga. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ahora me llamo Mara, tengo que avisar. Es verdad, ahora te llamas Mara, es verdad, sí. Vale, pues Mara es madre de 2 hijos y una hija y reside en el Reino Unido, en Glasgow, ¿no? Sí, ahora sí. Claro, es que todo ha cambiado desde que nos conocemos. Ahora estoy en Glasgow, me llamo Mara. ¿Te llamas Mara? Sí, las cosas cambian. Sí, ¿no? Bueno, pues eso, tienes 2 hijos y una hija, estás en el Reino Unido desde el 94 y trabajas como educadora perinatal, aunque en España pues te conocemos más por tu faceta de matriactivista, que ahora hablaremos de ello. Has sido organizadora de la Revolución de las Rosas y el Observatorio de Violencia Obstétrica, además de publicar varios libros y educar en casa a Bueno, sus hijos. puntualizo, Rosa. Fui portavoz de Lobo. Yo no organicé el Observatorio de Violencia Obstétrica. Fuiste portavoz. Y El Lobo también no me puse. estuviste me acuerdo que nos encontramos en Gerona con... Ah, vale. Eso fue Escuchando con el Corazón. Eso, sí, ¿no? Vale, eso sí que lo organicé yo junto Sí, con ya. Sheila Kissinger. Sí, Y fue un proyecto gemelo a la línea de Birth Crisis en Reino Unido. Sí, 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 me lo sí, sí. atribuyo. El otro no, y luego Tela. no. Bueno, empecemos por el principio. A todas las personas que entrevisto siempre les hago la primera y la última pregunta siempre es la misma. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿tú ya tenías ganas de pequeña de montar estos follones, estas historias? No, que me encantan, o sea, me parece maravilloso, por eso tenía tantas ganas de entrevistarte. ¿Ya de pequeña ya montabas estas cosas y querías pues esto o fue como muchas cuando tuvimos nuestro primer hijo? Y con estas cosas te refieres a montar jaleo y activismo y... Sí, y a visibilizar cosas que nadie se atreve y a decir, ¿no? Y montar, no sé, me acuerdo con el follón de las doulas también, o cuando lo de las educadoras perinatales, ¿no? Intentar trasladar esa figura que hay en muchos sitios del mundo, pero que en España no la tienen las matronas, ¿me explico? O sea, Sí, a sí mí que... me encanta en ti cosas que yo he intentado hacer en algunos entornos y no he podido, y me he recibido un montón de follones, y tú, dale, tienes una energía brutal. Por eso me pregunto, ¿de dónde empezaste con esto? Ay, la energía. Que esta semana ha sido complicada para tener energía. ¿Dónde empecé? Pues mira, lo estaba pensando y digo, ¿yo era así? No, yo creo que a mi madre cada vez que le pregunto cómo era de pequeña me dice siempre con acento gallego, tú eres muy buena niña. ¿No? O sea, yo era como la niña buena que era muy tranquilita y muy tal y que no debía dar muchos problemas por lo que dicen. Sí que hay un poco un antes y un después y sí que creo que yo crecí en la inocencia con 2 hermanos mayores maravillosos creyendo que yo era igual que ellos, ¿no? Que yo podía hacer las mismas cosas que ellos. Entonces supongo que sí que hay un cambio muy fuerte. De hecho, lo hablé recientemente con una amiga mía, me dice, es que tú cambiaste un montón en la adolescencia, ¿no? Yo sí que creo que ahí hubo una comprensión de caerme un poco del guindo, de entender las injusticias, ¿no? Entonces, sí que desde pequeña mi madre me ha inculcado muchísimo, ¿no? Un sentido del respeto cívico, de la justicia. Sí que creo que en común tenemos en casa un poco la idea de la corrección, ¿no? De que si esto, o sea, de la coherencia y de que, bueno, pues si las cosas son así, ¿por qué tú estás en contra y por qué no dejas que las cosas sean así, ¿no? O sea, sí que creo que hay ciertos rasgos comunes, ¿no? Pero sí que esa rebeldía quizá me empieza un poco más, o esa necesidad de enfrentarme a la injusticia en la adolescencia y de hecho las clases de ética y filosofía en el instituto conmigo eran durillas. O sea, yo recuerdo de hecho mi profesora de latín decía siempre, Ricoy, va usted para política. Siempre me decía lo mismo. Y yo decía, que va. O sea que sí que había algo ahí de, ¿no? Pero esto es injusto, ¿no? Siempre me ha revelado mucho el sentido de la injusticia. Eso sí, yo creo que eso es bastante inherente. Luego la cuestión de partos sí que desde pequeña tenía muchísima curiosidad por los partos. No quería tener hijos, o sea, odiaba a los niños. Tenía aquí una... Sí, esto... mis amigas se cachondean todavía. Dicen, mira, la que no le gustaban los bebés, ¿no? Está metida todo el día con bebés. De pequeña porque crecí en una tienda de ropa de niños. Entonces era un poco como que los niños eran
¿no? Los que venían, los otros niños y mi tienda era mi mundo, ¿no? Y sí, era un poco despegada con ese tema, no entendía que las otras niñas llevaran al colegio o al instituto fotos de bebés, me daba un poco de... ¿Por qué os gustan los bebés? Llevaba fotos de Bowie, ¿no? De Madonna. No entendía el rollo bebé. Y bueno, ya ves, pues la gente cambia. Pero sí que tenía mucha curiosidad por el parto. Eso sí, fundía a mi madre con preguntas sobre esto, siempre. Las tardes de estas de estar a lo mejor en la tienda a las 2 y... Pero a ver, ¿tú cómo lo sentías? Y cuando se mueven y tal, y entonces si tú no tenías miedo de esto, y me fascinaba, me parecía un proceso absolutamente increíble. Y lo es, lo es. Y lo sigue siendo. Yo siempre digo, cuando encuentro otra cosa que me fascine más que esto, lo dejaré, de momento no. Sí. Y te vas a vivir al Reino Unido y yo recuerdo la primera vez que nos vimos, hará unos 15 años, no sé si, creo que fue la primera vez en un curso que diste aquí en Barcelona. Y tengo una foto muy graciosa que estás tú sentada en una silla, que estamos haciendo el ejercicio de la inducción. Sí. Sí, pues ya me la pasarás. La pongo alguna vez, te creo que buscándote. Pues ya la buscaré. Pues sí, esa vez. Yo me acuerdo en ese curso que nos diste que había como una especie de diferencia muy grande de tal como tú veías los partos y los nacimientos, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? De cómo se estaba viviendo aquí, ¿no? Y tuvimos más de un debate tú y yo, en Sí. este sentido, lo recuerdo. Sí, sí, porque yo en aquella época ya trabajaba, bueno, acompañaba a una matrona en partos en casa y la verdad es que a mí me chocaban también muchas cosas, ¿no? Yo ya había parido tanto en casa como en hospital y habían cosas que no me acababan de cuadrar tanto de un sitio como del otro, como la visión que se tenía desde algunos puntos de vista, uno de ellos el tuyo, de las dos cosas. Mi pregunta es, claro, de esto ya hace 15 años. ¿Tú crees que hemos mejorado? O a mí a veces me da la sensación que vamos 2 pasos adelante o 1 atrás o 2 atrás y ahora con la pandemia hemos tirado como 50 pasos atrás, ¿no? Sí, sí a todo. Yo creía que, a ver, yo creo que estaba pensando y creo que es que en realidad el progreso es así. O sea, es que esta idea que tenemos de que es una cosa ascendente, yo lo dudo. Lo dudo, cualquier movimiento social normalmente no, y creo que suelen ser bastante pendulares, ¿no? Hasta que es un poco la bola esta, ¿no? De que hace así de repente hasta que se coloca en el centro. ¿Hemos mejorado? Pues, esta mañana me han preguntado lo mismo y yo no sé, creo que sí que hay que, a ver, yo diría que hay que entender que se ha mejorado y que es así, porque tú recordarás que en aquella época cuando decíamos violencia obstétrica, que yo era como, o sea, la de broncas que he tenido con este tema, pero broncas, ¿eh? Entonces, creo que eso ha cambiado, por ejemplo. O sea, hoy, esta mañana a las 9 tenía una chica muy joven que está estudiando periodismo, que está haciendo un artículo porque le parece muy interesante y muy importante sobre la violencia obstétrica. Entonces, define tu percepción lo que es violencia obstétrica para ti. Mira, ¿sabes lo que me pasa, Rosa? Que he definido tantas veces lo que es violencia obstétrica que hay una parte, hay un componente, lo decía el otro día, ¿no? Que hay un componente de indignación al hacerlo. Me explico. Tú y yo sabemos lo que es hacer daño, ¿no? Y sabemos lo que es que alguien abuse de su poder y sabemos lo que es ser tratadas injustamente. Entonces yo creo que yo te lo defino ahora mismo y como haga falta, pero creo que hay un aspecto de eso, de decir 10 años más tarde, y esto no ha cambiado, sigo teniendo que definir lo que es la violencia obstétrica y sigo colocando eso en una situación en la que parece que es que no, a lo mejor no lo hemos explicado bien. A lo mejor el que está ese día con la tijera en la mano diciendo como no te calles te voy a cortar, le falta la definición. No, o sea, no puede ser. Creo que no es una cuestión de definición y bueno, la definición, si nos vamos a explorarla y tal, pues yo creo que hay muchas. Está una mía, hay otra de Venezuela y yo últimamente ya la reduzco a decir, es maltratar e ignorar a una mujer en el parto. O sea, es que es tan simple como eso. Yo cada vez simplifico más porque creo que no deberíamos, que me temo que sin querer, y yo lo hago también con muchas cosas, que de repente es como, primero no podíamos hablar de ello hace 10 años. Y ahora el tema es un tema.
que sirve para acuñar, pues mesa sobre la violencia obstétrica, artículo tal, ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo, porque me genera una ansiedad de pensar, o sea, y ahí nos quedamos, ¿no? Ahora es el tema, ¿no? Y ahora pasarán 10 años más hasta que alguien diga, ah, vale, ya lo vamos comprendiendo. Es que, claro, la definición era un poco ambigua. Vamos a... ¿Sabes? Hay una parte de eso que a mí me incomoda profundamente, que no quiero caer en la comodidad de vamos a hablar de violencia obstétrica, ni quiero ser la referente a la que llamen cada vez que hablar de eso. Es que yo preferiría que, no sé, que me hicieran obsoleta, ¿no? Que dijeran, ah, mira, aquella que hablaba hace 10 años de esto, pero mira que esto ya ahora ya no pasa, ¿no? Ojalá. Bueno, pero esto es como lo que decía, creo que era Eulalia Torras, ¿no? Bueno, una referente en Cataluña sobre temas de lactancia, que decía que los grupos, lo ideal es que los grupos de lactancia no existieran. Porque ni las ya profesiones de preparación al parto ni las dulas. por eso, que ya tuvieras pues ese apoyo en el sistema de salud, ¿no? De que ya tu pediatra o el obstetra o la matrona o lo que fuera, pues ya supiera de lactancia y no tuvieras que ir a esto, ¿no? Pero yo creo que aún tardaremos muchos años en eso. Yo siempre he dicho que yo lo considero profesiones que deberían tener un espíritu kamikaze, es decir, que tendrías que ejercer esa profesión desde la absoluta conciencia de que lo que quieres es dejar de existir. Sí. Y no, yo es que no creo que tengamos que ser tan indispensables. Es que a mí me aterra mucho esto de construir ese entorno, porque al final, y hablaba de esto esta semana en Instagram, es que al final nos convienen las carencias. Nos conviene el maltrato. Y yo no quiero que me convenga el maltrato para poder dar charlas. Es que no lo quiero. Es que lo que quiero es que desaparezca, ¿no? Entonces, por eso te digo que siempre estoy en contradicción y me da rabia contestarte así a la de la definición. Porque no, espero que lo entiendas, que no lo digo... No, al contrario, me encanta. No, el tema está que hay algunas veces, supongo que también es la palabra violencia, ¿no? Y las diferentes percepciones, ¿no? Porque yo recuerdo en un parto que, bueno, para mí fue horrible, o sea, lo pasé muy, muy mal porque sufrí indirectamente, bueno, y directamente también, la violencia obstétrica en aquella mujer, ¿no? Y ella estaba feliz porque al final no había sido cesárea, ¿no? A pesar de una caja roja que tenía delante que ponía cesárea, con lo cual ella estaba súper contenta y la niña creo que debe tener ahora 7 u 8 años y nos vimos no hace mucho y estaba súper feliz la mujer todavía con su parto, con lo cual su percepción no fue en absoluto como la mía. Y claro, yo sí que vi mucha violencia en ese parto. Ella no la vio o no la percibió. Y me da la sensación de que los sanitarios que estuvieron allí, desde el auxiliar hasta la matrona y la ginecóloga, tampoco lo percibieron, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto también esta parte de violencia obstétrica, digamos como que a nosotras, no quiero decir yo o tú o quien sea, ya vemos toda la luz, ¿no? Y todos los colores y tal, pero sí como que hay veces, es también como el machismo, ¿no? De que hay detalles que te acostumbras y hasta que no realmente te fijas o alguien, ¿no? Te pone como en la óptica, ¿no? Que te pone la esta y dices, ostras, esa letra no la veía y ahora la veo, ¿no? Y es en plan, vale, ¿no te da la sensación, hay veces que tanto muchas mujeres como muchos sanitarios les faltan muchas dioptrías? Sí, pero bueno, a mí tampoco me extraña. A mí no me extraña. Yo esto es algo que digo muchas veces. Yo en clase siempre suelo tener el comentario jocoso de... en inglés dicen lo de to push, ¿no? Que demasiado pija para empujar, que es una frase que detesto, pero vamos, no sabes cuánto. Y a mí cuando se crea toda esta historia de que, bueno, o sea, por una parte suben los índices de cesáreas, por otra somos súper misóginos, y luego encima le decimos a las mujeres que es que son tontas y por eso se hace una cesárea, a mí ya me dan ganas de gritar. Me dan ganas de gritar directamente. Entonces, yo en esas situaciones lo que suelo decir es, no me extraña. En la clase siempre se queda así, a mí no me extraña que eso ocurra con la sociedad que tenemos. A mí me extrañaría que la gente estuviera súper concienciada, que las mujeres estuviéramos todas felices con nuestro cuerpo. Me extrañaría profundamente porque los mensajes constantes, diarios, no son estos. ¿Juzgamos la violencia por lo que diga la persona que la recibe? Es que esto es un tema muy complicado y yo creo que siempre hay que ir a lo mismo, ¿no? A mí cuando, por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho cuando me entrevistan en la prensa es ¿qué crees que deberían hacer las mujeres
Cuando ya empiezan con el ¿qué crees que ya hago? No, las mujeres no tienen que hacer nada. Las mujeres podemos ser tan ignorantes como queramos, no tener ni puñetera idea de que nos están violentando, lo que tú quieras. Y tienen que ser atendidas de la misma manera ética, profesional y respetuosa. O sea, no respetuosamente, no puede ser... Pero es que al final, perdona, pero al final ocurre ya no solo con el... A ver, en el parto yo creo que es más crítico, ¿no? En el sentido de que es algo que a nivel bioquímico, lo que sea, ¿no? Existencial, pues es algo que te marca, ¿no? Pero a mí que me han operado pues, por el cáncer que tuve hace unos años y tal, y me han tenido que hacer muchas pruebas raras y tal. Ostras, me acuerdo una de las peores pruebas, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, un nombre larguísimo, que me pusieron un tubo hasta entre el estómago y el intestino, ¿no? Para hacerme una biopsia. Fue una prueba, bueno, que es de lo peor del mundo mundial. Y a todo el mundo que se la han hecho me dicen, ¿una? ¿Una lamparoscopia o no? Es, no me acuerdo, Bueno, tiene un nombre muy sí, largo, pero pero es eso, ¿vale? Fue horrible. Y la mano de la enfermera que me dio la mano mientras el médico me estaba ostras, para mí eso fue la vida, me explico, o sea, que ya no es solo el parto, que el parto evidentemente tiene una implicación emocional y física mucho mayor que no esa prueba, pero que en todo a nivel sanitario tendría que haber más de esta, no quiero decir humanidad, ¿no? Porque realmente la humanidad ya es al debería estar revés, ahí, sí. ¿no? Pero me refiero que hay veces que en el entorno sanitario pues es eso, ¿no? Que lo que importa es el objetivo, ¿no? Que funcione, que no funcione, ¿no? Que la operación salga bien o que te cures del cáncer. Y dices, ya, pero es que yo también necesito una mano, ¿no? Que me den mientras... Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Es un poco, y esto también lo digo a veces, ¿no? El hecho de que tampoco creo que la violencia obstétrica sea una cosa tan excepcional. Es decir, yo creo que hay una violencia un poco institucionalizada o institucional, en el sentido de que se da, y hay experimentos sociológicos sobre esto, ¿no? Pero es un poco el decir, en situaciones tipo, pues, cárceles, en situaciones de albergues, casas de ancianos, no me sale la palabra, ¿no? Sí, sí. Residencias, sí. Residencias, perdón, de ancianos, en guarderías. Quiero decir que esas situaciones que los humanos somos complicaditos y tenemos lados oscuros y tenemos situaciones muy difíciles de abuso de poder, y entonces yo me temo que la obstetricia no está exenta, pero además la obstetricia, cuando se combina con una misoginia social, pues entonces ya es la bomba, ¿no? Pero yendo a lo que tú ibas, yo diría que yo ahí veo dos cosas: que puede ser que haya una dehumanización o una deshumanización por protocolos, por institucionalizaciones, etcétera, pero que luego también hay el aspecto de qué hace un país para cuidar de eso. Es decir, si tú tienes a las matronas recortadas, sin derechos, si no tienen un colegio oficial, si no tienen un montón de cosas, es que ¿cómo te sale a ti cuidar de alguien? Ya. Es que el cuidado es así de básico. Quiero decir, si a ti te están exigiendo 20.000 horas y no has descansado, no has podido dormir, no has comido bien, no te pagan, quiero decir, lo que sea. Y Bueno, encima, lo que está pasando ahora con la sanidad española, con todo el tema, sí, sí, lo que está pasando ahora con la sanidad española, ¿no? En esta época tan dura, ¿no? que tenemos. Pero luego además es esto que comentabas, ¿no? Y además ya no es solo durante el parto, sino que, ¿no? Y más en estas épocas de pandemia que vamos así, tal, ¿no? Que ya no hay solo ese... ya no, o sea, llamarle maltrato a veces o llamarle violencia son palabras muy duras, pero que pueden, o sea, reflejan realmente lo que hay, ¿no? De no cuidarte, de no estar al día, y tú qué sabrás, ¿no? Y que es como muy una situación muy vulnerable de la mujer, que el otro no se da cuenta de esa misoginia que comentas, ¿no? ¿quién no se da cuenta? Me refiero pues incluso la propia matrona, ¿no? que está llevando ese parto durante ante la atención al embarazo, ¿no? En lo que decías tú, lo que explicabas tú de las clases de preparación al parto,
pues es todo en plan... O sea, a mí me gustó mucho el curso que tú diste porque era muy vivencial, te dabas cuenta de cómo podías estar, qué podías hacer, ¿no? Recuerdo que llevabas, ¿no? Pues la ilusión, ¿no? Traes con las herramientas y tal, ¿tú qué prefieres? Esto o lo otro y tal, ¿no? Y fue muy vivencial en ese aspecto. En cambio, la mayoría de clases a preparación al parto de la Seguridad Social o incluso privadas no son así. mm. Ya, yo creo que eso es yo llevo años intentando y ahora, bueno, por aquí veo a Olga que está acompañándome en la aventura de intentar, y lo hice con vosotras hace 15 años, pero cada vez que lo he intentado surge algún, ¿no? Es que tú quién eres, ¿no? Pero sí, me parece que es una herramienta más importante. Es decir, lo que no puedes hacer es recortar todo el acceso a la información. Tú no puedes decir, no, nosotros sabemos lo que hacemos, vosotras estáis locas, aquí que no se informe nadie, las dulas no entran. Entonces, bueno, o sea, es como digo en el libro de Mujeres de Película, ¿no? Es que el maltratador a nivel Estado, a nivel obstetra, a nivel lo que quieras, hace lo mismo que el maltratador en su casa con su mujer. Tú no ves a sus amigas, no ves a tu familia y es arrinconar cualquier acceso a la información para poder hacer creer a esa persona que tú tienes la verdad sacrosanta. Entonces, a ver, nos dice Laura algo de legislación en el chat, no sé si lo ves, Rosa. La legislación dice el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Sí, sí. Pero y dice, trasladado al tema, el desconocimiento por parte de la madre no exime de que el sistema la trate bien. Pero yo creo que en el fondo, a ver, aquí hay dos cosas que no habíamos hablado antes, pero dos cosas. Una es, a mí me molesta mucho también cuando hablando de este tema o de cualquier otro, ¿no? De vacunas, de lo que sea. Ay, es que tienes que informar más, ¿no? Y dices, no, sí, a ver, el problema es que esto lo hablamos con una entrevista que le hice a un padre que es doctor en filosofía y que hubiera sido interesante hablar los tres. Y hablábamos de esto, de que cada vez hay más información, pero es como más superficial, ¿no? El like, el pasar, ¿no? De una a otra y no profundizar en las cosas. Y eso hace que sí, que tengamos un entorno cada vez con más información, pero cada vez más superficial y ¿cómo diría? Y más, con más fake news, ¿no? Más, o sea, ya no solo fake news, ¿no? Sino fake información básica, ¿no? Ya no es que solo el ginecólogo, la matrona o quien sea te diga, no, tú quédate con lo que yo te estoy explicando porque esto es lo que va a ser, sino que en general mira según qué foros, según qué páginas, según qué grupos. Bueno, lo de los grupos de Facebook, de las islas de conocimiento que yo le digo, es brutal, ¿no? Porque ¿para qué vas a aprender de otra cosa si allí ya te dan la razón o ya está dentro de tu entorno de confort, ¿no? De lo que tú te sientes a gusto, ¿no? Si a ti te dicen de que sí, que el ginecólogo es el que te va a hacer el parto y tú no te tienes que preocupar, pues, ostras. Pero eso también es libertad de elección. Sí. Quiero decir, Sí. eso creo que sí, que desde fuera puedes decir, ¿qué haces? ¿No? Pero al final no deja de ser el que, bueno, pues la gente elige y habrá gente que quiera quedarse en su isla o habrá gente que haga eso y dentro de 10 años te venga a decir, ostras, aquella charla que diste, mira, me estaba acordando hace un momento de cuando hablabas de lo de violencia, tengo dos cosas pendientes aquí en la cabeza que te quiero decir. Una es que cuando hablabas de lo de violencia, y sí, lo difícil que era hace 10 años decir violencia. De hecho, cuando salió en la OMS que empezaban a hablar de eso, dije, hombre, por fin me van a dejar de maltratar en público. Pero luego vi que la OMS tampoco se mojó y nunca ha llegado a decir violencia. Dicen falta de respeto y abuso, ¿no? Pero me acordaba de una matrona francesa que se indignó muchísimo conmigo. Esto me lo dijo años después cuando formaba parte de la Revolución de las Rosas. Me dijo, mira, la primera vez que yo te escuché, o que te leí, no me acuerdo cómo fue, ¿no? Hablar de violencia, dije, yo, pero esta loca que dice, ¿no? Y le llevó muchos años y acabó siendo parte, es la más activa en Francia, es la que lleva la Revolución de las Rosas en Francia, ¿no? Entonces, quiero decir, yo creo que al final es una cosa que, bueno, pues no todo el mundo va a lo mismo. O sea, hace 1000 años había gente reclamando derechos de las personas negras y el resto no veía ningún problema, ¿no? Era como, no, Vale, todavía.
Y todavía estamos ahí, por supuesto, no digo ni muchísimo menos que hayamos conquistado ese desequilibrio tan brutal, pero me refiero a que ya había mucha gente a la que eso le parecía lo normal y era la aceptación. Y no quiere decir que porque a la gran mayoría le parezca lo normal esté bien, o sea, lo normal, ¿no? Entonces yo creo que con esto pasa un poco parecido, ¿no? De lo que es lo que consentimos en nuestra vida socialmente, etcétera, y tal, ¿no? O sea, y luego el darse, o sea, el evaluarlo a través de ahí, evalúo que esto está mal porque el resto se lo come con patatas todos los días y le parece maravilloso. Pues yo sigo pensando que está mal. ¿Y crees que el tema, cuando las Naciones Unidas condenó a España por violencia obstétrica, tú crees que dio un paso, esto que decías de la OMS, ostras, vale, no es la OMS, son las Naciones Unidas, pero tela, o sea, Sí. ¿crees que se dio un paso o fue un pasito y ya? No, yo creo que es importantísimo. De hecho, entrevisté a Fran sobre esto, a la abogada que consiguió eso. A mí fue una cosa que me emocionó profundamente, o sea, todavía me emociona, ¿no? Y porque conozco los casos además, pero yo creo que es importantísimo. Es la típica cosa que a lo mejor a pie de calle no, pero creo que es súper importante, o sea, es una pena que haya coincidido con el COVID, ¿no? Pero que sí, o sea, la instrucción que tiene España ahora es que tienen que instruir a los jueces en temas de violencia obstétrica. Porque, vamos, o sea, Fran me contaba unas cosas que el machismo ya en el ámbito jurídico ya alucinaba en colores, digo, o sea, cuando te crees que, bueno, ya están aquí nuestras compañeras abogadas luchando en esos niveles y te cuentan que ahí también sigue el machismo, dices, bueno. No, y peor, ¿eh? Y peor, yo creo que en ciertos entornos tan conservadores como el entorno judicial aún es peor. Sí, sí. No. Pero sobre lo que me preguntabas del cambio, la otra cosa que estaba pensando es, y la información, ¿no? Lo vengo a unir con eso, que yo creo que el problema es que, vale, podemos tener todo el acceso a la información. Yo creo que ha cambiado en cuanto a que las redes sociales están haciendo mucha tarea divulgativa de muchas cosas que no se veían. Es mucho más fácil que gente en mis clases haya visto una foto de un parto con el líquido amniótico intacto, que vean a una mujer de posparto como es, ¿no? O sea, y creo que eso entre usuarias, activistas y tal, sí que algo ha cambiado, ¿no? O sea, esa propaganda de la tele, de las pelis, tiene ahora como un contrapunto y eso sí que está cambiando. Pero a mí lo que me preocupa es que tú puedes cambiar, o sea, puedes tener acceso a la información, pero yo creo que lo que sigue sin cambiar es la interiorización de las mujeres de su derecho intrínseco a gestionar su cuerpo. Es decir, racionalmente y teóricamente, yo te puedo decir que casi muchísimas de las mujeres que vienen a mis clases, o casi todas iba a decir, saben conscientemente, una vez acaban mi curso, que tienen derecho a esto, 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 esto. Si lo he repetido 20.000 veces, hablamos de consentimiento, tal y cual, lo integramos, lo llegan a integrar hasta el punto de que si alguien les va a poner un dedo encima van a decir, no, esto es otra cuestión. Entonces yo creo que, bueno, la información puede estar ahí, pero no tenemos que olvidar que las mujeres, en tanto que mujeres, y huyendo muchísimo del victimismo, llevamos un fondo histórico brutal. O sea, ya no te digo el personal que hayamos vivido a través de nuestras madres, abuelas, etcétera, en el país en el que vivamos, pero ya a nivel histórico, o sea, arrastramos una convicción de que merecemos ciertas cosas o que se nos puede tratar así, o sea, a mí me dan incluso mucho más miedo, fíjate, las preguntas que me hacen a veces, ¿no? Es como, a mí es que hay preguntas en clase que me quedo. Pero entonces, me van a poner anestesia para esto y puedo decir que no me hagan tal y dices, pero a ver, o sea, ¿qué nivel de brutalidad estás dispuesta a aceptar? Sí. Claro, es que a mí eso me da mucho miedo. Digo, entonces, ¿tú qué esperas? ¿Cuánto puedes llegar a aceptar aquí, ¿no? Pero el tema es lo que te comentaba antes también del caso este que acompañé, ¿no? Como doula, que la mujer no lo vio eso como algo negativo, sino lo vivió muy bien, ¿sabes? Entonces, esto me recuerda a no sé quién que me dijo, prefiero vivir ignorante y feliz que no sabiéndolo todo y ser desdichado, ¿no? Y hay veces que es un poco ligando lo que tú decías de la libertad de elección, ¿no? De que hay gente que dice, bueno, pues yo prefiero, ¿no?, ni pensar, ponerme en manos, y un poco siguiendo lo que decía Laura, que espero que era lo que decía, que al final
lo que tú esperas, espero que ninguna le ocurra, ¿no? Pero si al salir de aquí tenemos un accidente de coche y nos tienen que llevar a urgencias y hacernos una operación, no tenemos que ir preguntando, oiga, ¿y esto, el consentimiento informado? ¿Me explico? O sea, que no tendrías que ir preguntando, No, tendrías que no confiar es de que responsabilidad tuya. por eso. No es responsabilidad tuya, pero bueno, hay muchas maneras de vivir, pero y además yo creo que hay situaciones y estados. Yo creo que yo procuro alejarme de juzgar a la mujer que no ha visto eso como violencia o qué tal, porque, bueno, pues yo a los 16 no me daba cuenta de que era un objeto sexual cuando me ponía una minifalda, ni me daba cuenta de cómo se interpretaba eso. Es decir, yo me ponía una minifalda porque me apetecía y hacía esas cosas, ¿no? Y yo ahora desde fuera a lo mejor lo veo de otra manera, o pienso de otra manera, o me doy cuenta de las implicaciones que pueda tener eso, ¿no? O sea, hay mil ejemplos de situaciones vitales en las que, no sé, que yo a lo mejor no he entendido la misoginia a la que me exponía, o he sido partícipe, o he cooperado con la misoginia. Sí, Porque sí, sí. creo que, bueno, cada una tenemos nuestro momento. Y también veo amigas que tienen las cosas clarísimas antes de quedarse embarazadas sobre cómo va a ser su parto y tal, y ojo, qué envidia. Yo no tenía ni puñetera idea, ¿no? Y me alucina, digo, ostras. Bueno, y luego a veces se encuentran con cada pedazo de hostia que dices, anda, yo quería esto. A ver, no sé, pues yo tengo amigas aquí en Reino Unido que el primero lo tuvieron con Michelle O'Donnell, Ya, hombre. atendiendo, ¿no? Eso me Ya, ya, parece. ya, ya. Pero quiero decir que a mí eso con mi primer hijo ni se me pasaba por la cabeza. Entonces yo creo que, bueno, cada una estamos en el punto vital que estamos y todas estamos siendo víctimas de un sistema patriarcal que nos ha lavado la cabeza. O sea, es que esto es así. Entonces, mira, ¿sabes lo que me pasa con la violencia obstétrica cuando hablo del tema? Me recuerda muchísimo, siempre me viene un flashback de... espérate, es que estoy pensando qué año fue esto. La película Acusados con Jodie Foster. Ajá. Fue una película que causó controversia porque, y nos costará mucho recordar esto, pero yo tengo 46 años y me acuerdo muy bien, se hablaba de esto como, bueno, es que era violación o no era violación. O sea, todavía hablábamos de, o sea, esta película vino a reiterar el hecho de que las mujeres eran violadas y de que incluso en situaciones que se pensara socialmente y que se habían buscado ellas, seguía siendo violación. Y esto todavía se debatía. Tengo que mirar de cuándo es, pero yo diría que 85 por ahí a lo mejor, ¿no? Y yo es que me veo a veces con la violencia obstétrica muy parecido. Digo, es que el discurso, las conversaciones y las cuestiones son muy parecidas, ¿no? Es que como todavía estamos diciendo, y a lo mejor es porque tal, y será que no estamos informadas, y será, o sea, me recuerda el no estar informada llevar la falda muy corta. O sea, es que es como... No, no, es que esto no es asunto nuestro, es que esto no es una cuestión nuestra, es que tú vas a un hospital y no tiene por qué haber ninguna justificación para que te maltraten, para que no te pidan consentimiento, para que no te dejen ser, o sea, es que no. Exacto, a eso es lo que yo iba, de que si tienes un accidente no te planteas si va a ser ¿no? respetuoso contigo o no, ¿no? Sino... Pues imagínate, es un accidente, pero ya no una cuestión que es una experiencia vital, trascendental y que... No sé, que es que además el parto es una cosa muy peculiar, ¿no? Para hablar de ella en esos términos también, ¿no? Que es como... En caso de que alguna mujer haya sufrido pues, algún tipo de violencia obstétrica, de la misma manera que hay, pues, o sea, parece, a pesar de que desgraciadamente aún no se ha... o sea, se está haciendo muy visible la violencia de género, etcétera, y hay mecanismos, ¿no? Aunque igual no suficientes para ayudar a las familias, ¿no? Porque ya no solo a la mujer, sino también su familia, sus hijos y sus padres o todo el mundo, ¿vale? Para ayudarlas en el tema de la violencia obstétrica, aún no hemos llegado a eso, ¿no? Bueno, a ver, en Reino Unido se ha empezado a hacer ahora, yo creo que se debería hacer más, ¿no? Se le ofrece a casi todas. Yo tengo mucha gente en clase que se les ofrece el poder revisar sus notas obstétricas, ¿no? O sea, te dicen, bueno, si quieres revisar las notas, tú pides cita y con una matrona del equipo y tal, pues vas. De hecho, puedes ir con una dula, con una amiga, con quien quieras y te explican, ¿no? Es un poco para esas lagunas que pueden ocurrir, ¿no? De decir, es que yo recuerdo que me estabais diciendo que me pusiera cuatro patas, pero no sé por qué, o... ¿no? Que esto a veces es como un poco inconexo y puede crear confusión y a veces lo puedes rellenar de cosas que creas que han sido peores de lo que han sido o no. Entonces sí que se suele ofrecer bastante este servicio y a mí me parece que, bueno, que es un buen
comienzo para decir, bueno, vamos a ver qué es lo que tú viviste, qué es lo que tal, por qué, para que puedas llegar a interpretarlo bien o a entenderlo como lo que ocurrió realmente. Entonces, eso me parece un buen comienzo. Yo diría que, vuelvo a lo de antes, que ojalá no pasara nada, que tuvieras que tener, ¿no? Es como que creamos luego apoyos y creamos entidades para... que me da miedo crear la infraestructura para proteger o para cuidar o para tal. Entiendo que tenga que darse. Yo creo que lo más obvio es que vayas a una psicóloga, que denuncies y que, bueno, que hagas todos los trámites pertinentes, ¿no? Que luego además tengo que añadir que es una cosa muy complicada y que yo creo que esto contribuye al silencio, porque una vez acabas de parir es lo último que quieres hacer. Yo también lo entiendo. Y si ha sido una experiencia negativa, lo que quieres es aparcarla, ¿no? Porque la experiencia aquella que comentábamos antes, ¿no? De escuchar con el corazón, que era un reflejo de lo que estaba habiendo en lo que se estaba ofreciendo en el Reino Unido entiendo que continúa, ¿no? De que funciona bien. No, fue una línea que creó Sheila Kissinger. Ah, es verdad. Era algo bastante alternativo. A ver, en Reino Unido, más allá de Birth Crisis, que tenía un componente muy de Sheila, muy político y tal y cual, pero que era una manera de escuchar de manera reflexiva a las mujeres que hubieran sentido una mala atención o un abuso. Y a veces teníamos llamadas de abuelas incluso y de matronas, ¿no? Pero además de eso tenemos Birth Trauma, que es una asociación que lleva ya muchos años, ¿no? Que también sirve para eso. A ver, el Reino Unido también tengo que decir que hay asociaciones para todo. O sea, que es un país en el que si dices, tengo una cosa muy rara en el dedo meñique del pie, vas a encontrar la asociación de los que tienen la cosa de... ¿no? Son un poco así. Entonces, hay asociaciones de todo tipo y de estas cosas hay bastante. Ya no Birth Trauma, luego tienes Birth Rights, ¿no? Sí, Birth Rights. Como asociación también hay muchas asociaciones que son o legales o psicológicas o combinan las dos cosas que informan bastante. Sí. Un poco la idea de cuando montamos Dona Yum, ¿no? Que la monté con 4 amigas, ¿no? Pues la idea también era un poco esta, ¿no? De ayudar, informar, pero no solo informar a las madres, sino también a los sanitarios. Y recuerdo reuniones con jefes de hospitales o jefes de la Generalitat, ¿no? Allí en plan tal, ¿no? De, oye, que no. Recuerdo con una super jefa de la Generalitat que me decía, bueno, es que, claro, es que si la matrona pues le convence a la mujer para que se haga un tacto, pues no va a decir que no. Digo, no, digo, pero es que si la mujer le dice que no, la matrona tiene que no hacerlo, o sea, tiene que aceptar. Y entonces ella esto ya no lo veía tan claro, ¿no? Digo, a ver, es que no se trata de convencer, se trata de que si la mujer no quiere, pues no quiere y ya está. Pero Rosa, es que ahí luego siempre lo que hay de fondo es lo mismo, o sea, siempre es lo mismo y para mí es muy claro, ¿no? Y es la discrepancia esta que sigue pesando y por eso es una cuestión tan de las mujeres, es una violencia machista y es una cuestión misógina y la cuestión de fondo es la cuestión que se da con las decisiones alrededor del aborto y la legalización del aborto en los países, me temo, o sea, es la otra cara de eso, es decir, ya, o sea, mira, a mí me pasa muchísimo con algunos maridos en clase que me dicen, yo siempre es bueno, sí, consentimiento, pero si ella en ese momento no puede tal, ya opino yo. O si ella no puede hacer esto, entonces el médico tendrá que ser el que, ¿no? Y es como que no hay manera todavía de que se entienda de que no, yo decido, o sea, os guste o no os guste, sea la decisión, yo siempre lo llevo a los extremos, digo, mira, que sea la decisión más absolutamente barbárica que yo no comparto ni que me parezca un horror y un drama y un tal, lo siento, pero es que esto es así legalmente. Entonces, para mí es la cuestión de fondo, es la que no se habla, ¿no? Pero es el que, pero seguro que lo vas a decir tú. Tú que eres una mujer, sí. Y seguro, porque eso que tienes ahí dentro es que es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es nunca llegamos ahí, pero eso es lo que está de manera subliminal en esas discrepancias. Cuando ocurrió el caso de Oviedo, de esta chica que fue llevada por la policía para que la indujeran, o sea, yo de hecho me fui... Es que en ese caso, además, yo recuerdo que 3 o 4 años antes yo había comentado que en Guadalajara eso lo hacían, ¿vale? Que me lo había comentado una matrona de allí, ahora no recuerdo el nombre. Guadalajara, México. No. Guadalajara, España. No, Guadalajara, perdona. ¿Cómo se llama esta población al lado de Madrid? La provincia que hay entre Madrid y Barcelona, justo pegando a Madrid.
empieza por G. Sí, pero no, bueno, es igual. Pues Guadalajara, pero como hay Guadalajara. No, Guadalajara no, perdona. Bueno, no me sale el nombre. Bueno, geografía, que nos esté viendo, mi geografía es pésima, que me disculpe. Sí, espera, ahora me busco con el Maps y te lo digo. Sí, me acuerdo en un congreso, alguien, es que ahora no me acuerdo cómo se llama esa matrona, pero en un congreso comentó de que en Madrid, espera, ahora te digo, Guadalajara, sí, Guadalajara, Sí, al lado de Madrid, sí. Pero hay Guadalajara en México, por eso... No, Guadalajara, al lado de Madrid, sí, allí. Pues había una matrona que comentaba eso, que eso a ella le había pasado más de una vez. Y yo lo recuerdo haberlo comentado en algún entorno, no sé qué, y dije, no, anda, tú te lo estás inventando, eso es imposible. Y va y pasa de nuevo en Oviedo. Sí. Sí, pero lo que te venía a decir con eso, porque claro, yo me acordaba del caso de Adelir en Brasil con la cesárea forzada, vale. Entonces, yo el caso de Oviedo lo seguí, intenté ayudar en lo que pude y me sobrepasó. Reconozco que fue una de esas veces que tiré la toalla porque no podía, ¿no? Y no podía porque en Twitter, no sé cuántos señores médicos, o decían serlo, me vinieron a decir que menos mal que había intervenido el médico ahí, menos mal, ¿no? Y entonces a mí aquello ya me dejaba tan decir, a ver, o sea, ¿cuántas veces tenemos que decir que podemos decidir nosotras, somos las que decidimos? O sea, ¿cuántas veces más? ¿Qué es lo que necesita mi decisión para que sea lo suficientemente digna, para que sea lo suficientemente aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto para mí es lo que hay de fondo, es que de fondo siempre es la misma historia, es como tú... Y luego hay otro detalle que quería comentar contigo que te lo he pasado y era el tema de los partos domiciliarios, ¿no? Que esto fue un poco la falta de concordancia que tuvimos hace 15 años, ¿no? Porque yo en algunos partos en casa también he visto algún tipo de... No violencia en cuanto a hacer una episiotomía o un clisterer o alguna cosa de estas, pero sí en plan de, bueno, yo ya estoy aquí, yo ya lo organizo todo, yo ya decido por ti, yo ahora ponte así, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora ha nacido el bebé y bueno, que se lo lleve el papá porque yo tengo que mirar a ver cómo sale la placenta. ¿Sabes? Y es como plan... Bueno, y eso aún, ¿no? Porque recuerdo el caso de una gran amiga mía que el segundo lo tuvo en el hospital precisamente porque el primero fue horrible. Lo único, o sea, lo que ocurrió fue que le atendió el parto, primero fue una matrona y luego pues cuando pues vino un ginecólogo porque fue la concesión que tuvo que hacer ella a su marido para poder parir en casa. Y antes de que llegara el ginecólogo, la matrona pues le rompió la bolsa de las aguas porque le dijo, si viene este ginecólogo y ve que no se ha roto la bolsa de aguas, pues lo hará él y te dolerá mucho más, ¿vale? Y ella entonces pues accedió. ¿Sabes? Y cosas de estas, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? Y yo a esto le llamo el último tabú, ¿no? Porque, joder, estás pariendo en tu casa y ese espacio, ¿vale? Te va a recordar toda la vida. O sea, yo donde parí a mi hija Sara, en mi casa, ¿vale? Lo voy a recordar siempre, ¿no? Que allí fue donde nació, ¿vale? Entonces, si esta amiga, pues al cabo de no mucho, se fue de esa casa por eso, porque no quería estar allí, no quería recordar esa situación, ¿vale? Entonces... Sí, yo no sé lo que hablamos hace 16 años o cuando fuera. No, te vengo a decir que no lo sé porque es posible que yo en aquella época tampoco supiera muy bien qué era lo que se estaba haciendo en España en partos domiciliarios. Sí que te tengo que decir que a día de hoy, con lo que he escuchado y lo que sé, me he quedado bastante alucinada, ¿no? Porque sí que he entendido que, bueno, que lo que yo interpreto como un parto en casa en Reino Unido no es necesariamente lo que se estaba haciendo en España en muchas situaciones que me han llegado a contar y que me he quedado como en plan de... Sí, sí. A ver, y eso yo diría lo evidente, el entorno no es garantía de nada. Quiero decir, y por eso yo siempre he oído un poco, a mí cuando me han preguntado, me han encasillado y me han dicho defensora de parto en casa y tal y cual, a ver, yo hubiera tenido a todos mis hijos en casa, tuve a dos, el primero fue en un hospital por circunstancias y fue un parto maravilloso,
Y yo siempre he repetido, he reivindicado que yo no abogo por un tipo de parto ni en un sitio concreto, sino porque se respeten los derechos de las madres donde sea y como quieran tener a sus bebés. Ya está, o sea, es que es así de simple, ¿no? Entonces creo o sea, que entiendo lo que me dices y que me parece pues incluso peor, entre comillas, porque bueno, es lo que dices tú, ¿no? Es una invasión incluso mayor, Sí, ¿no? O sea, yo sí sí. que creo que el parto domiciliario tiene ciertos componentes que en teoría, y dejo los casos terroríficos que hemos llegado a oír en España, pero que en general tiene ciertos componentes como para que tú te sientas un poco más en control. Yo sí que lo sentí en cuanto a que cambia mucho el papel, ¿no? Y yo las matronas que he observado en hospital y en casa, sí que he notado que el comportamiento es ligeramente diferente, ¿no? Pero lo que digo, claro, tampoco es una garantía de nada, por supuesto, ¿no? Y ya hemos visto que hay gente capaz de jorobar eso también. Sí. Y además, hablando esto de las libertades, da la sensación, bueno, lo que hemos tenido, por ejemplo, nosotros aquí en Crianza Natural ha sido que de repente nos han comprado un montón de piscinas de partos y de fundas de partos, ¿no? De fundas de piscinas y tal, como que ha habido el boom en plan, ostras, yo no sé si es por miedo a ir al hospital de no pillar el COVID o por las... O por, Parece que ahora. sí, 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 en los últimos meses, ¿no? Desde febrero, marzo, ¿no? De que empezó todo el tema. Y yo no sé si es por esto o también porque da la sensación de que debido al COVID, y puede ser, ¿no? También, yo no digo que tengan razón o no, ¿no? Que por miedo, ¿no? O el desconocimiento de si el niño puede pillarlo y en la madre y no sé qué y tal, pues que se han recortado muchas libertades o muchas, ¿no? Ahora en algunos hospitales continúan separando a los niños de sus madres. Entonces, Bueno, yo con el COVID lo que he visto es que hay no sé, a mí me ha parecido muy curioso porque para mí lo que ha evidenciado ha sido que nuestros derechos son como un capricho. Esto es lo que ha evidenciado, es decir, porque lo que ha ocurrido es que en cada país se han rebajado los derechos de las mujeres un peldaño de donde estaban. Es decir, pues en Reino Unido teníamos partos en casa sin problemas con la seguridad social y tal, y de repente es como, no, porque igual no va a haber ambulancias y porque no sé qué, o sea, con las excusas un poco peregrinas. O primero con las piscinas no sabían, hubo unos días en los que sacaron a los padres de las cesáreas, ¿no? Entonces es como, por si acaso, o sea, esto se recorta. No decimos, no, esto es lo principal y a lo mejor que un señor en la tele hable sin mascarilla no lo es, ¿no? Quiero decir... el metro. Y claro, que a ver, yo con esto que se entienda, que nadie me acuse de insensata ni nada, yo entiendo las restricciones, confinamiento, y no voy a ser yo que me venga a juzgar ahora las legalidades y respeto que no son decisiones fáciles, etcétera, y que vivimos un tiempo sin precedentes. Todo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que yo pueda ver en Londres, en Escocia, gente corriendo a mi lado sin mascarillas y tal y cual, o que se hable todo el puñetero día de si las terrazas o el tal, y el parto, que es una situación tan importante para nuestra sociedad, porque de ahí sale la sociedad, sea algo como, no, con mascarilla no te quejes, ¿no? Y todos los comentarios que se han hecho sobre, hombre, pero, o sea, yo he entrado a un sitio y decía, pero que se están haciendo para ir con mascarilla en España, ¿y por qué? Si no hay ninguna referencia tal, si esto en otros países no pasa. Y ya saltaban 20 llenas a decirme, con lo que está pasando, ¿no? Como diciendo, ¿dónde vas tú a reclamar tus derechos, ¿no? Esto es lo que hay en esas frases, con la que están, tú ponte la cola. Entonces, para mí lo que ha hecho el COVID, y lo ves muy claramente con la forma de recortar derechos en todos los países, dependiendo de dónde estuvieran, ¿no? O sea, es como que hemos bajado un par de peldaños, es eso, es decir, no, hombre, lo vuestro eran caprichos, o sea, estábamos ahí dándonos, pero esto, si hay que apretarse el cinturón, las primeras. No, esto es una situación de salud importantísima, esto es una situación en que las mujeres necesitan todo el cuidado, más ahora porque están bajo tensión, más ahora porque no sabemos cómo les va a afectar todo lo que están viviendo a nivel emocional, etcétera. Vamos, no sé. Incluso de salud, si te lo miras ya desde el punto de vista científico más, digamos, de bichitos, ostras, es que no hay color,
Es que me dan ganas de ponerme en plan bruta y decir, a ver, señores, los granjeros seguro que en cuanto hay una cuestión que afecte a toda la población de vacas, van a proteger a la vaca que va a parir porque saben que le va a afectar. Es que me dan ganas de ponerme en plan bestia. Es decir, somos mamíferos para todo. Entonces, si tienes un conjunto, un grupo humano que está en una situación de estrés como la que estamos viviendo, ¿qué haces? ¿Jorobar más a las que están produciendo los siguientes bebés? Porque es que me parece de locos. Y obviamente yo no creo ni que las mujeres sean vacas, ni que estamos No, se te entiende. produciendo el futuro de la sociedad así. No me refiero a eso, pero es que me parece ya de lo básico, ¿no? Del entendimiento, la comprensión de a quién hay que cuidar y a quién no. Entonces, al señor que está fumando en una terraza, para mí no es una prioridad social, ¿no? Debería serlo la madre que está pariendo en un hospital, me parece, ¿no? Pero esto ha sido lo primero que, no, los maridos, por si acaso que no aguanten, no es tal, no, esto es superfluo, ¿no? Estos son todo tonterías de esas que queremos nosotras. Sí, como de repente nos damos cuenta de que no se habían creído nada. No, exactamente. No, esto estaba ahí porque, bueno, como había campañas y tal y tal, bueno, pues sí, sí, se puede hacer así, vale, lo hacemos, pero cuidado, que no, que ahora ya no. Sí, Sí. o sea, yo lo percibo un poco como eso, ya digo, sin entrar en la discusión de lo necesario, es que estamos hablando de cosas que no hay una evidencia científica, como es el llevar la mascarilla durante el parto, lo siento, no, yo no la he visto, que me la enseñen. Y de hecho, si no están todos locos en Reino Unido, porque aquí nadie, o sea, aquí lleva todo el personal mascarilla, pero no la mujer que está pariendo. Claro que es lo lógico. Es que a mí me llegó un email hace ya unos meses de alguien que me decía, oye, perdona, ¿tienes algún ejercicio de respiración con mascarilla? Y ahí fue cuando dije, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que aquí paren con mascarilla. Me quedé tan sumamente alucinada, dije, no sé. Bueno, Laura nos dice que también le reclaman. Aquí todos los reclaman. Bueno, vamos acabando si quieres. Mira, quería preguntarte sobre los cursos que tienes en la web. ¿Qué quieres saber? Que me cuentes, ¿de qué van? Pues mis cursos, a ver, he tenido bastantes bloqueos porque el proyecto no contaba con que mi vida se diera tanto la vuelta como hasta ahora, entonces bueno, pues la vida es lo que es, ¿no? Pero el curso que a mí más me emociona y me motiva es el curso de educación perinatal, que es una ampliación del que hiciste tú, o sea, es un poco más largo y más intenso. Y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Tengo la parte final, son como 2 fines de semana largos y con trabajos prácticos por el medio, y la segunda parte lo tenemos este fin de semana. Y ese es un curso para profesionales. O sea, lo había empezado a hacer con un módulo para gente que no fuera profesional, pero no, finalmente para profesionales. Y hay una mezcla muy interesante de psicólogas, sexólogas, dulas, matronas, bueno, pues sí. ¿Y lo haces online o es presencial? Es online, es intensivo online. Pero es muy vivencial. Creo que hemos conseguido que sea muy vivencial y sí, hay mucho. Y además lo que estoy haciendo es formar a las mujeres para que también puedan dar clases online. Claro. Estamos viendo que complicado, ¿no? Yo me he hecho bastante con ello. He dado 52 cursos online desde que empezó la pandemia. Tela. De preparación al parto. Para madres. Madres y padres en Reino Unido. Sí. O sea que yo creo que algo de práctica he conseguido, ¿no? Sí. Al principio las consultas online eran en plan, a ver, me costaba oye, no pon la cámara un poco más para aquí o un poco más para allá, pero al final hasta que incluso en algunos aspectos hasta mejor, ¿no? Porque no se tienen que desplazar o yo no me tengo que desplazar y es como más... Bueno, ahora puedo, ¿no? Y tal, ¿no? Es más... Incluso sí, pueda llegar a gente que de otra manera no podría, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que bueno, con las clases lo que es un poco más desafío es que se generen grupos que luego se autogestionen, ¿no? O sea, esas dinámicas sí que cuesta un poco más porque te das cuenta de que en el online lo que no hay son todos esos pequeños espacios que nos parecen tontos, ¿no? El ir al váter juntas, no vamos un momento al baño, al aseo, pues no sé, voy a por un té, te pones un té conmigo y hablamos de no sé qué, o sea, todos esos microespacios que se dan alrededor de ir a un curso son donde se hacen los grupos, ¿no? Y eso como facilitadora pues es un desafío extra el generar esa
Sí, 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 eso también me he encontrado. Yo estoy dando cursos en Portugal, bueno, gente que está en Portugal y yo estoy en Barcelona, pero ellas están en Portugal y tienes que esperar, o sea, de montar esas salas, ¿no? De Zoom para que puedan hablar entre ellas y esto, pero sí, Pues es complicado. Y luego cuéntame también esto de Matria. perdona, que aparte de eso, que lo que tengo en marcha o lo que quiero hacer son microtalleres para profesionales de muchas cosas, de facilitación, de información, de cómo trabajar con grupos. Quiero hacer uno sobre el parto de Mary Shelley y el feminismo, el nacimiento de Mary Shelley y el parto de Mary Wollstonecraft, que lo hice recientemente para la Universidad de... se me ha ido ahora. Copenhague. Y bueno, pues quiero hacer como microtalleres que tengan que ver con matriactivismo, feminismo, maternidad, todo ese tipo de cosas, pero muy enfocados a profesionales más que a madres. O sea, lo que quiero hacer es que lo que haga para madres que sea gratuito o que cueste muy poco y luego talleres de pago sobre todo mi trabajo, que en realidad es facilitación de grupos, ¿no? Me quiero enfocar por ahí. Yo estaba pensando, en algunas ocasiones, ¿a ti no te da la sensación como que de repente llega alguien y parece que ha descubierto la sopa de ajo y dices, mira, ¿no? Y aquí estamos las señoras, ya que nos vamos haciendo mayores y que llevamos Sí. unos añitos con esto. Es que me acuerdo, me invitaron a un encuentro de mujeres en red y no sé qué, antes de la pandemia, y salieron un par de chicas, ¿no? De pareja, que tenían una Instagram y no sé qué, y reivindicando, ¿no? El amor, ¿no? Lésbico y tal y cual, como si ellas fueran las primeras en el mundo que fueran lesbianas. Y claro, yo las miraba y pensaba, pero si sois dos pipiolas, si vosotras podéis hablar gracias a que ha habido un montón de mujeres antes que vosotras que se han roto los piños por poder esto, y ellas como si hubieran descubierto la sopa de ajo. Y te digo esto por no decirte otras cosas similares, ¿no? Y es como, a mí me da, o sea, tú dices que tienes 46 años, yo tengo 55 y llega un punto que dices, soy muy vieja. Sí, yo lo empiezo a notar, ¿eh? Lo empiezo a notar, no me preocupa. Se lo decía a mi hermano el otro día esto mismo que me dices tú. Sí, pero ¿sabes qué me pasa, Rosa? A mí me pasa hacia adelante y hacia atrás, me refiero. Ya, también, sí. Que digo, pues bueno, madre mía, llevo yo 10 años diciendo esto, ¿no? Por eso. Y luego me pasa diciendo, jo, cuando yo hablaba con Sheila Kissinger y tal, y creía que hay... Quiero decir que yo creo que eso es inevitable. Y creo que es bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es No, no, bueno. sí. A ver, todo lo que Esa empuje. distancia, ¿no? Todo lo que empuje es bueno, ¿no? Pero es como, ¿no? Que vas remando, remando, remando y de repente aparece alguien en plan, va, vamos, no sé qué, ¿qué tal? Y dices, ya, sí, muy bien, pero oye. Ya, a ver, digo que es bueno en cuanto a la distancia que nos produce a nosotras, ¿no? El que puedas mirarlo y decir, si yo te contara, ¿no? Pero es como que creo que es, bueno, que es normal, que siempre habrá alguien que no se dé cuenta y que algún día, pues dentro de 5 años, le dé mucha vergüenza pensar que decía eso, ¿no? Que esto es inevitable. No, yo no es la vergüenza, ¿no? Porque al contrario, me parece maravilloso que haya gente que tenga ganas y de tal y cual, pero sí que un poco la falta, eso lo comentábamos el otro día con una psicóloga, que yo sí que lo veo en España y igual tú también lo ves, que en el mundo anglosajón, incluso en los franceses no lo sé, y los alemanes también, hay esta idea de mentor, ¿no? De que tú tienes, no sé, como podía ser, no conozco exactamente el caso, ¿no? Pero como podía ser Sheila Kinsinger contigo, ¿no? De que tú seguro que aprendiste mucho con ella, yo solo la he visto un par de veces o tres y he leído todos sus libros varias veces y para mí es alguien maravilloso, pero no es mi mentora, no me ha estado ayudando. Pero aquí da la sensación de que despreciamos a esta gente que ha abierto muchos caminos, ¿no? O que nos ha ayudado para nosotras seguir el camino que queríamos, ¿no? Sí, puede ser, sí, no sé. Creo que sí que hay algo de verdad en eso, ¿no? Que la gente, yo creo que en España, pues a lo mejor hay cierta desesperación latente, ¿no? Hay cierta necesidad de, me gusta tu idea, te la copio, pero en realidad no te la estoy copiando, bueno, no era mía. Y un poco como, o sea, se pasa muy rápido decir, y creo que
creo que es una carencia muy grande. Mira, yo cuando me vine a vivir al Reino Unido, ¿sabes lo que más me sorprendió? Y esto lo hablaba con mi hermano que vive en Nueva York también, la cantidad de veces que la gente en diferentes ámbitos me decía, ah, qué bien, jo, pues mucho ánimo, suerte, que te vaya muy bien, o qué bien has hecho esto. Sí, El elogio, o sea, fue un descubrimiento, sí. pero un descubrimiento. Es que vives en Inglaterra. Yo cuando vivía en Inglaterra también flipaba la cantidad de veces que la gente te decía gracias o ya solo conducir por la calle. Que yo, Claro, pero me me refiero encanta conducir en Inglaterra. al miedo que tenemos, ¿no? Y creo que esto, o sea, yo las veces, yo me ponía en la misma situación en España, pues cuando abrí un negocio, cuando hice tal, y ahora ¿para qué te vas a meter en eso? Madre mía, con lo mal que está la cosa, pero tú te has pensado, pero no sé qué. O la última vez que, lo último que recuerdo es que cuando estaba embarazada del tercero, todo el mundo en Alicante, otro, ¿sabes? Que yo decía, pero a ver, ¿a usted qué le importa? Dos, es uno más, no son 50, ¿no? Es como, no sé, era todo, me Es parecía el muy... tercero, no es el 30. Claro, pero quiero decir que hay una tendencia un poco de miedo, un poco cultural, un poco de, no sé, de muchas cosas y me apedrearán por esto y sé que hay gente maravillosa en España que me habrá elogiado y querido mucho, no digo que no, pero culturalmente, si vamos a lo general, sí que fue una cosa que a mí me sorprendió. Y me sorprendieron las mujeres y cómo se expresaban y cómo hablaban y la fuerza que tenían. Me sorprendió, o sea, yo vine con 18 años, ¿no? Pero yo recordaba mujeres muy potentes en España, ¿no? Pues, sobre todo la gente, pues no sé, Rosa María Mateo en las noticias, Pilar Miró, tenía referentes que sí que a mí me llamaban la atención porque decían, joder, estas tías, ¿no? Son distintas a las señoras que veo yo todos los días, ¿no? Pero sí que en Reino Unido más aún. Y en cuestiones de parto, yo me iba a las conferencias y eran todo mujeres, y mujeres muy potentes, y mujeres que llevaban años ya reivindicando, escribiendo libros y tal, y con algo que yo no veía igual, no sé cómo decirte. Y de hecho, una de las cosas que más me mosqueó cuando fui al primer congreso en el 2010, cuando trabajé yo con Pulset, creo que era el 2000, aquel congreso, iba a decir intergaláctico, En Canarias. en Canarias, que yo creo que fuimos todas al final, ¿no? Sí. Y claro, yo veía a muchísimos hombres expertos, ¿no? Y a sus acólitas, un montón de cosas así, que aquello a mí me chocó, porque dije, pero a ver, ¿dónde están aquí ¿dónde están las presencias femeninas, ¿no? Equivalentes? ¿Por qué no hay una señora aquí de 60 años poniendo esto de... Quiero decir que no veía lo mismo, ¿no? Ahora yo creo que ya empezamos a crearlas, ¿no? Ya las tenemos, ya tenemos referentes mujeres, se sigue tendiendo a tirar porque los hombres tienen... Y volvemos a lo del parto. Se le da más importancia a lo que dice un hombre, aunque sea la misma frase, ¿no? Es un poco que nosotras... Sí, pero por otro lado también tampoco no veo que sea malo que haya hombres que defiendan a las mujeres, ¿no? Bueno, yo sí, yo no necesito que me defienda nadie. Ya, pero ya me entiendes, que sean hombres que digan, oye, no, es que estoy de Pero tu lado, ¿no? eso no es un mérito, no es una cuestión de hombres y No, mujeres. no, 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 Es me refiero a defender eso. los derechos humanos, ¿no? Sí. Pero me refiero a que no O hay sean que darles siempre una solo medalla. las mujeres. No, que no sean solo siempre las mujeres, sino que los hombres también, pues si tienen algo interesante que decir, que lo digan. ¿Vale? A mí me molesta cuando hay congresos de lactancia que solo hay hombres. Pues claro, pero a eso voy, que digo yo que Estamos hablando de lo mismo al final. Claro, estamos hablando de lo mismo, que yo no le prohíbo a nadie que diga nada, pero es que en ciertos temas me parece bastante absurdo. Sí, sí, Y que además sean mayoría, y que además no inviten a referentes mujeres, y que además seamos ahí, ¿no? Es como el libro aquel, yo creo que aquella vez que vi hace años el libro este de tres doctores, ¿no? Uno de ellos creo que era civil, ¿no? Pero tres doctores, ¿cómo ser madre? sí, Perdona. sí. Bueno, ahora no, y luego esto pasa bastante en este mundillo de que a mí me ha pasado de invitarme a dar charlas en algún sitio y pagarme el hotel o poca cosa más y la cena y algo más y saber que al fin de semana siguiente o al anterior había ido un tío que llevaba 4 días en este mundillo copiando lo que no está escrito y que le pagaban 700 euros. Y dices, ¿por qué? Y los dos auditorios estaban llenos, ¿eh? Los dos llenos. Sé que es retórica, pero se llama machismo.
Sí, pero es eso. Vale, y la última pregunta, no, penúltima pregunta. Libros. ¿Tú has escrito ya cuántos libros? ¿4? ¿5? No, que va, 3. 2 y medio. 2 y medio. 2 y medio. El primero fue un poco un intento que se llama Madre el último tabú, que fue una cosa que autopubliqué. El segundo es Mujeres de película, partos de ciencia ficción. Sí. Está editado por Liliputienses. Y el tercero me pasé 2 años con él dando vueltas para que lo publicara alguien. Todo era un poco así como muy activista, mano en alto, y parecía incómodo. Y no casaba con nadie, porque yo no me suelo casar con nadie. Y entonces al final me harté y lo saqué yo. Lo autopublico. Es una cosa muy personal que quería que estuviera afuera y se llama Parto y Feminismo y acaba de salir en papel. Así que bueno, ahí está, para que no quede una cosa como muy urgente, muy decir, no, yo todo esto que siento lo tengo que poner y sin saber que me lo van a censurar o que me van a recortar o que me lo van a cambiar. Y ahí está, es una especie de manifiesto guía. He conseguido crear algo que puede ser una guía si estás embarazada y no sabes para dónde tirar y tienes ideas feministas, ¿no? Y piensas, bueno, y entonces ahora con esto que hago, ¿no? El parto, porque hay muchas mujeres feministas que me escriben y me dicen, es que yo ni me había parado a pensar en un embarazo, ¿no? O sea, que esto también... Con esto estuvimos hablando con Esther Vivas de la idea esta de la falta de, ¿no? Lo que tú comentas del matriactivista, ¿no? De cómo a veces que las propias feministas no quieren que seamos madres, ¿no? O sea, quieren crear el feminismo tapando lo que es la maternidad. A mí no me gusta hablar de las feministas como si fueran otras porque yo me considero feminista. Sí, por eso, sí. Entonces, bueno, hay muchas feministas, ¿no? Sí que es cierto sobre lo que dices, que el feminismo como movimiento que es y en diferentes etapas, y por eso voy a hacer un taller sobre Mary Wollstonecraft porque me parece un caso súper interesante, ¿no? Yo lo llamo como la encrucijada feminista matriactivista, ¿no? Es como... ha habido diferentes etapas. Obviamente el feminismo, pese a quien le pese, pues lo crearon las madres para empezar. O sea, las madres por rechazo a su condición de maternidad impuesta, de maternidad desde 1700-1800, ¿no? Que eran como, pues, o sea, no, te preño y te violo y te hago lo que quiera, ¿no? Entonces, de ahí surge una reacción de necesidad de crear a un ser pensante que tenga personalidad jurídica, etc. Entonces, bueno, vale, hay muchas etapas, no me voy a poner a hacer un woman's planning de esto, pero llegados a un punto, yo creo que en los 60 había bastante de la maternidad como parte de eso. O sea, hay muchas, yo veo bastantes documentales de feminismo y cosas así. Por ejemplo, el libro de Nuestros cuerpos, nosotras, que es un texto... Sí, fundamental. Y luego había otro también, no me acuerdo. Sí, había otro. El de Boston, ¿no? Sí, sí. Este libro de Our Bodies Ourselves, ¿no? Sí. Hablan de cómo gestionar un parto en casa, hablan del parto en casa. Quiero decir que eso estaba bastante integrado, sobre todo en el movimiento americano de los 60, quizá un poco porque coincidió con el amor libre y tal, y bueno, vale. Pero de repente yo creo que... se llama esa mujer del rey de Inglaterra? Anna May Gaskin, ¿no? Anna May Gaskin. Oh, es maravillosa esa mujer, sí. Pues quiero decir que pasa por diferentes movimientos y lo que sí que creo que hay ahora o ha habido en las últimas épocas una excesiva teorización, ¿no? del feminismo y un alejamiento quizá un poco de la maternidad como algo que ya es un pariente incómodo que bueno, ya lo hemos sobrepasado, no hace falta. Y no digo que sean todas feministas, pero sí que ha habido una tendencia en el feminismo, que yo creo que está cambiando. Yo creo que está cambiando y creo que se está volviendo, por lo menos desde el feminismo radical, que es mi concepción del feminismo, se está volviendo a abogar por el recuperar el cuerpo, el control del cuerpo, el cuerpo femenino, los procesos biológicos, o por lo menos constatar las violencias que sufrimos por nuestros cuerpos, por ser cuerpos de mujeres. Entonces todo eso creo que se empieza a discutir. Pero bueno. Es que me invitaron a dar unas conferencias en Polonia y
así hablando en petit comité, ¿no? En la cena y tal, me decían de que por un lado estaban muy contentas con el nuevo gobierno que tenían en Polonia, esto fue hace un par de años, porque de alguna manera estaban reivindicando la feminidad de la mujer, ¿vale? El problema era o sea, que hasta entonces a la mujer la habían tratado pues, como un objeto más, como un hombre, ¿no? Un trabajador y ya está, da igual. Y sí, tienes hijos, pero bueno, también los puede cuidar tu marido con el biberón y estas cosas, ¿no? Y en cambio, pues se estaban dando cuenta de que ese nuevo gobierno estaba ayudando de alguna manera pues, a que las madres pudieran elegir en muchas cosas, pero que por otro lado, habían otras ideas que no acababan de cuadrar, ¿no? Y ahora se ha visto pues, con el tema del aborto y todo esto, ¿no? Pero las polacas, tela marinera, lo fuertes y lo duras que son, ¿no? ¿Qué ocurrió al final con Agnes, que era en Hungría, ¿no? Pensaba en ella, yo sigo en contacto por email con ella. Por eso. Agnes acabó teniendo que, bueno, pues trabajaba aquí en Reino Unido. Se tuvo que venir cuando le dieron le otorgaron clemencia, digamos, le hicieron un perdón, pero con muchos peros y con una situación económica lamentable, y estuvo trabajando en Reino Unido hasta el COVID, que nos íbamos a encontrar por primera vez y no pudimos porque se tuvo que ir de vuelta a Hungría. Y estaba aquí de cuidadora, o sea, con 60 y pico, de cuidadora de ancianos en un pueblo en Oxford y con su familia en Hungría, quiero decir. Ya, qué duro. El precio de la coherencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya la última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría? Habrá que poner un apunte a ver quién es Agnes Guerre, porque yo me doy cuenta que a veces hablo de las cosas con gente que conocemos el tema y luego quien lo vea no entenderá nada. Sí, cuenta. Agnes Guerre, brevemente, una matrona que fue juzgada en Hungría y condenada a 3 años de arresto domiciliario por una condena, hasta donde entendemos muchas de sus defensoras, injusta, y juzgada prácticamente por atender partos en casa. Y ella es ginecóloga, psicóloga, y la hija tiene una charla en TED bastante interesante, mal traducida, pero interesante, sobre sus antepasados, ¿no? Es muy interesante sobre te la pasaré luego, esto ya... Pues qué bien, te la buscaré. Sí. Y esto, la última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría comentar que no te haya preguntado? Bueno, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero bueno, no sé, la vida es larga, nos encontraremos de nuevo, compañera. No, pero si hay algo que te hayas quedado con las ganas o... No, en particular, no, la verdad es que no se me ocurre, por lo menos ahora mismo, no. Ya hemos hablado bastante. No he hecho nada en concreto, no, yo creo que bueno, pues simplemente que llevo 10 años batallando con el parto desde un punto de vista feminista, que me alegra que haya quien empieza a escribir sobre el tema y a hablar sobre esto ahora, pero que no sé, también me parece muy importante, por lo menos para mí, ¿no? Hacerlo desde dentro y con el respeto que merece el feminismo, ¿no? Que, sin caer en los clichés, ¿no? Que a veces veo es que las feministas, ¿no? Como si fueran, no sé, quiero decir que el feminismo lo hacemos entre todas, ¿no? Que es muy importante. Lo que pasa que supongo que en algunas ocasiones, pues sí, igual a ti también te ha pasado, ¿no? De que si has luchado mucho con el feminismo y de repente te das cuenta de que ostras, yo no me había dado cuenta, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? De las gafas, ¿no? De esto que de repente ves una dioptría, ¿no? De ostras, y ahora veo cosas que antes no veía y que te cuesta explicar a tus compañeras, ¿no? Y que hay veces que eso puede causar, pues, roces, ¿no? Yo creo que hay mucho de esto. A mí me pasan 2 cosas con el feminismo, no con el feminismo, sino con las mujeres con el feminismo, ¿no? Que es que mucha gente me escribe y me dice, no, es que yo no soy tan feminista como tú, o es que yo no sé tanto de feminismo como tú, y yo siempre digo lo mismo, digo, pero a ver, que esto no es un grado ni es un tal, o sea, tú serás lo feminista que tú te sientas y no sé, que es evolutivo también, que es una cosa que es constante. Un proceso de vida según las circunstancias que estás encontrando. Claro,
Y luego la manera de hablar de las feministas como si fueran algo externo, que incluso mujeres siendo feministas a veces lo decimos, ¿no? Digo, no, es que somos nosotras todas, ¿no? Esto es como las que nos definimos como tal, lo somos. Entonces, creo que es muy importante. Y es que un poco hay varios ejercicios que yo creo que siguen siendo muy importantes, muy básicos, ¿no? Pero el hablar de las mujeres como nosotras, que todavía nos cuesta. No sé qué vi el otro día, que fue, que me di cuenta que al final de todo, una cosa muy, muy política y muy tal, y en todo momento se refería a las mujeres. Ah, sí, el libro de Caroline Criado Pérez, que te lo recomiendo mucho, de las mujeres invisibles, pero que hablaba de las mujeres, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que creo que hay que empezar a hablar de nosotras, cuando hablamos de la mujer, ¿no? Como si fuera algo esotérico, abstracto, ¿no? Sí. Pero bueno, esto ya son cosas mías que me quedan aquí en la cabeza flotando. Sí, pero supongo que al final también es un poco decir, ostras, yo pertenecía a ese grupo, ¿no? ¿no? Feministas, ¿no? Como la percepción que yo tenía entonces, y de repente estoy viendo algo que no me acaba de cuadrar y como que ya me quiero salir del grupo o no acabo de cuadrar en el grupo, ¿no? De encajar como yo pensaba que encajaba, porque todas tenemos nuestras... El feminismo no es un grupo, es que yo creo que este es el problema, sino que es un movimiento. Bueno, ya, que sí. Pero... que decir? No, pero es que yo esto lo veo mucho y ahora ya es por el placer del debate, Rosa, pero sí, que sí, que yo, y no te lo estoy diciendo a ti, que vaya por delante, sí. Me ha venido a la cabeza, pero lo estaba reflexionando porque lo escucho mucho últimamente, ¿no? Y creo que a lo mejor hay que empezar es un poco lo de interiorizarlo, ¿no? De hacerlo propio, ¿no? Y de decir, no, es que yo el feminismo quiero que sea esto, ¿no? O no coincido con esto. Y es tan variopinto además que pues hay facciones o hay aspectos, ¿no? Como pues yo me reconozco más en el feminismo radical y aún así mañana hablo con una feminista radical y me daré cuenta de que no comulgamos con ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que quizá falta un poco esa visión más. Igual es la idea de que, ¿no? Igual como tú has dicho ahora, ¿no? De feminista radical, pero más matriactivista, igual hay otra feminista radical que también se define como tal, pero tiene una percepción de la maternidad completamente diferente e incluso puede ser que opuesta a la tuya. Es decir, que poner etiquetas a veces nos ayuda a poder definir según qué cosas, ¿no? Como lo que decíamos antes de la violencia obstétrica, pero también nos ata y no nos permite ver más allá, ¿no? No, a ver, es que al ser un movimiento ideológico hay gente que ha escrito y ha hablado y ha constituido un movimiento más hacia aquí, pues hombre, mira, dentro de unos años habrá una que diga, no, yo es que me defino más activista, pues ojalá, pero... Entonces hay un conjunto de ideas que son clave, es decir, las feministas radicales estamos contra el género. O sea, nosotros entendemos que la opresión a las mujeres es hacia su sexo a través de un género, ¿no? Que se construye socialmente. Entonces hay gente ahora que está promulgando otras cosas que son contrarias a esto, que creen que el género es algo que tú puedes elegir, etcétera. Entonces, esto es así. Quiero decir que luego a la feminista radical le guste el fútbol y a mí no, o tal, ya es otra cosa. Pero los conceptos de base que nos puedan unir o separar o que puedan decir, bueno, es que en los 60 el feminismo se fue más por aquí y ahora va por allá y yo quiero recuperar esta parte, creo que son cuestiones ideológicas políticas que son de base, ¿no? Entonces... yo creo que hay que perderle un poco el miedo al feminismo. Creo que todavía, por los emails que me llegan, creo que hay gente que cree que es como un club en el que alguien te tiene que venir a dar la entrada, ¿no? Y es como, no, sélo, ¿sabes? Es como, venga, pues infórmate, aprende, busca, intenta buscarte tú dónde estás, ¿no? En esto, o qué quieres hacer, o invéntate una palabra como he hecho yo, ¿no? O sea, quiero decir que es algo vivo y con el respeto a todas las que vinieron antes y a las que vendrán, ¿no? Pues nada, hermosa. Muchísimas gracias, Jesús, por todo tu tiempo, toda tu energía, ya no solo en esta entrevista, sino ya todo lo que has estado trabajando por las mujeres, por las familias, por los del tipo que sean, ¿no? por los niños, por tener pues eso, unos embarazos, unos partos y ya no digo partos respetados porque ya sé que no te gustan. Qué fama tengo de broñona, por Dios. No, pero tienes toda la razón, no tendría que ser así, tendrían que ser siempre, pues bueno, con lo que elija
a la mujer, ¿no? Y dentro de su libre albedrío, aunque como has dicho antes, aunque nosotras pensemos que se equivoca, pero al menos que se equivoque ella, no la equivoquen. Bueno, yo creo que no llego ni a pensar que se equivoca, ella sabrá. Yo es que ya cada vez estoy tan más lejos, ¿no? de pensar qué opinión tengo yo. A mí es que me gusta tan poco que opinen sobre lo que yo hago, que yo procuro no hacerlo con nadie más. A mí esto de que alguien me venga a decir, Pues nada, muchísimas gracias, preciosa, y muchísimas gracias a todos los que nos estéis viendo y bueno, y pues nada, ya sabéis que todos a los jueves... todas, ¿no? Serán todas. Yo creo. O todas, yo qué sé, igual. Tenemos un chico apuntado y igual sí que lo Bueno, pues ves. saludos al chico. Pues Oye, nada, hay muchas preguntas en gracias. el chat, por cierto. Ah, no, son los comentarios, perdón. No, que me había quedado aquí. De repente me hice notificaciones. Disculpa que te he interrumpido el No, cierre. no pasa nada. Vale, gracias a todos y nada, y que eso, que todos los jueves a las 6 de la tarde nos vemos aquí en la mediateca de Crianza Natural. Hasta pronto, Jesús, gracias. Muchas gracias, un placer.